Bien, para quienes faltan de examen parcial, pues obviamente ha sido un tema de la facultad. Creo que hay varios que faltan de examen parcial. Voy a colocar un formulario sencillo, por favor, en Google para tomar sus datos que estoy colocando ahorita en el chat. Y ahí les suplico, por favor, que me llenen el formulario. Y así les paso examen el día miércoles, por favor. ¿Ok? Lick, buenas noches. Bueno, Fíjese que yo me metí al link, pero me dice que necesito permiso. al link del, Al link que acaba de compartir usted en el... de pide los Aquí. permisos. Ahorita lo Exactamente. Ajá, gracias. Gracias. Lo vemos ahora. No, aún no, licenciado. Sigue solicitando permiso. Ahorita lo veo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, no sé por qué no me permite si ya le habilité los permisos. Probemos otra vez. Voy a probar, voy a enviarle nuevamente a ver si ahí sí ya no lo hago. No, licenciado, aún no. Ahorita me permito.
Probemos en el segundo link. No, licenciado, aún no. Bueno, entonces no nos hagamos bolas. Vamos a, de todos modos, esta conversación me queda grabada. Entonces, hagamos algo. Quienes faltan de examen, por favor, voy a abrir en el Google Classroom y avisen a los demás compañeros que hagan falta. Estoy creando en el Classroom. Vamos a ver, en el Classroom. Les voy a crear un espacio para que me comenten. Va a estar como tarea. Oye, Ok, muy bien, Lick. entonces va a estar como tarea. Listo. Entonces les estoy creando un espacio como tarea. Ya está ahí. En la C y en la A. Listo. Entonces, por favor, simplemente que se anoten ahí quienes tienen pendiente el examen parcial. ¿Ok? Ya está en el Classroom. Un espacio, me comentan su nombre y su... Pero está como tarea. ¿Ok? Gracias, Lick. Más fácil así, no nos hagamos bolas. Bien. Empezamos a grabar. Gracias, licenciado. Y el día miércoles a las 8 les voy a hacer el examen, después de clases, ¿ok? Muy bien, licenciado. Bien. Tienen ya diapositiva en pantalla, ¿verdad? Sí, Lick. Bueno, este tema voy a empezarlo hoy por el tiempo y repito con las disculpas del caso, que ha sido muy corrido el día y no es responsabilidad de ustedes, sino yo les respondré el tiempo. Durante las clases iré empujando para reponer el tiempo, ¿ok? En ese sentido, hoy empezamos a hablar sobre la personalidad jurídica del Estado. Para nosotros hablar de la personalidad jurídica del Estado, tenemos que comprender primero desde la persona jurídica hasta entender al Estado, ¿sí? Y cuáles son sus características de personalidad, qué clase de personas jurídicas son. Es complicado porque debemos de empezar desde el derecho civil. Es complicado cuando yo les digo en este momento, les digo a ustedes, por ejemplo, que tenemos que empezar desde lo más básico y entonces voy a lo principal, que es persona. Vamos a ver un poquito de civil para recordar y luego entrar a lo que es el derecho administrativo. ¿Alguien que me recuerde qué es persona? ¿Alguien? Buenas noches, Lick. Un sujeto con derechos y obligaciones. Es un sujeto de derechos y obligaciones. Gracias. Henry dice, es todo ser capaz de adquirir derechos, vamos a ver, capaz de adquirir derechos y obligaciones. Evelyn, todo ente capaz de contraer derechos y obligaciones. Simple. Todo ente, todo, cuando nosotros hablamos de un ente, estamos hablando más allá del ser humano, ¿verdad?
Cuando hablamos del sujeto, en este caso, estamos hablando más allá de una persona humana, como se utiliza el término en la actualidad. Es decir, toda figura real o ficticia, le digo yo, capaz de adquirir derechos y obligaciones. En ese orden de ideas, ustedes tienen a dos clases de personas. ¿Cuál es la primera? Individual. ¿Perdón? Persona individual y personas colectivas. Persona individual. Ujú. ¿Alguien más? Persona jurídica Personas individual. colectivas. Individual y jurídica, Lic. Persona individual y jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La individual es la que se representa a sí misma, Lick, y la jurídica es la que representa alguna empresa o alguna derivada. Ok, gracias. ¿Alguien más? Las personas jurídicas pueden ser asociaciones, empresas, ONGs. Gracias. Y Henry me pone en el chat la palabra que Mando lo explica. La persona jurídica es abstracta. La persona individual es la persona física, el ser humano, el individuo físico, ¿sí? Cada uno de nosotros como personas somos entes sujetos de derechos y obligaciones. Y nuestra Constitución y nuestro Código Civil establecen que nosotros somos entes de derecho, no de obligaciones, pero sí de derecho incluso antes de nacer. Es decir, con que existan condiciones de viabilidad, el no nato también es un ser sujeto de derechos. Por lo tanto, desde ahí hablamos de una persona individual, una persona física. ¿Ok? Estamos bien. Ahora bien, cuando hablamos del tema de persona jurídica, estamos hablando de cuando dos o más personas individuales, bueno, en teoría, ¿verdad? Dos o más personas individuales se unen con un mismo fin, ¿sí? Se unen con un mismo fin y crean a la persona jurídica como un ente sujeto de derechos y obligaciones. ¿Ok? La persona individual, entonces, es una persona física y la persona jurídica son dos o más personas que se unen con ánimo de realizar actividades en común, no de lucro, sino de realizar aquellas actividades que consideren, dependiendo de sus circunstancias, y ahorita las voy a explicar. Esa era la definición que estudiamos. Dos o más personas que se unen. Ahora bien, existen personas jurídicas constituidas por una sola persona individual. ¿Alguien que me responda? ¿Alguien que qué es lo que creen? A ver, Luis David. Sí, existe la sociedad de emprendimiento que puede ser por una sola persona. Exactamente. En Guatemala tenemos nosotros una contradicción a nuestra propia doctrina, que es la sociedad de emprendimiento. Y la sociedad de emprendimiento es una sociedad que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. O sea, la sociedad de emprendimiento puede ser creada por una sola persona física o una sola persona individual.
contradice totalmente la de la doctrina, puede ser porque al final se está representando a sí mismo, pero bajo la cobertura de una figura ficticia, ¿verdad? Que es la persona jurídica de un solo individuo, sería como una persona jurídica individual, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. ¿Dudas, comentarios? Ok. Este ejemplo se los menciono porque ahora ya el ya se pasó a hablar de mercantil, ¿no? Ahora ya les estoy hablando de sociedades de emprendimiento. No, esto es solo porque quiero que entendamos realmente la complejidad de la persona jurídica. Que la persona jurídica no es tan simple como la entendimos en aquel primer año en donde nos dijeron una persona individual, dos o más personas que se unen para algo y crean una figura abstracta, es persona jurídica. No, ya vemos que hay personas individuales que pueden constituir una sola persona individual, constituir una persona jurídica. O sea, personas jurídicas constituidas por una sola persona individual. Y luego nosotros tenemos una nueva diversidad que tenemos que hacer. Las personas jurídicas públicas y las personas jurídicas privadas. ¿Cuál creen ustedes que es la gran diferencia entre la persona jurídica pública y la persona jurídica privada? Considero que las personas jurídicas de la pública son aquellas que están en sus funciones de la administración pública en beneficio de los habitantes, y personas jurídicas privadas son aquellas que quieren cumplir sus fines lucrativos. Ok, gracias, Reddy. Alguien me escribió ahí que las personas jurídicas públicas, me dice la participación del Estado, sus fines, me dice Gerardo. Bueno, sí, en esencia son sus fines, pero de momento solo vamos a separar un fin importante, el lucro. ¿Sí? Si es persona jurídica con ánimo de lucro, es una persona jurídica privada. Si es una persona jurídica sin fines de lucro, en teoría es una persona jurídica de carácter público. No importa si sus integrantes son o no el Estado. Vamos a ir conociendo y vamos a ir entendiendo acá, por ejemplo, en esta unidad, entre hoy y el miércoles, por ejemplo, el caso Banrural. Banrural lo consideran ustedes, es un banco, ¿verdad? Por lo tanto, es una persona jurídica privada. Así lo entendemos, ¿verdad? Pero resulta que el Estado tiene acciones y el Estado participa en este banco. La intervención del Estado es la que le da la calidad de pública o privada. A eso es a lo que quiero llegar al terminar esta unidad. ¿Ok? Que entendamos qué es cada cosa. En la actualidad existe una cantidad enorme de personas jurídicas públicas o de derecho público. Esto ha roto los antiguos moldes de la organización tradicional de organización. Antes, simple y sencillamente, o existía el Estado y todo era parte del Estado, o no era parte del Estado y por lo tanto era privado. ¿Me explico? En Guatemala pasamos de antes de 1945, todo era el Estado, a en 1945 hablar de entidades autónomas, en el 56, 45, hablar de autónomas, perdón, en el 56 hablar de autónomas y semiautónomas, y finalmente en el 85 hablar de entidades descentralizadas y autónomas. O sea, ha ido variando la forma, o ha ido variando la designación, la forma en que nosotros le pusimos nombre a estas diferentes entidades, y ya las vamos a ir estudiando cada una, ¿verdad? Luego tenemos que entender
que en cuanto a su origen, las instituciones, vamos a ver, hay instituciones más antiguas que el propio Estado. Por ejemplo, la institución municipal tiene antecedentes históricos del medioevo. Otras, en cambio, han aparecido como un desprendimiento estatal. Las municipalidades, en el caso de Guatemala, ya existían antes de que existiera el Estado de Guatemala, solamente que eran en una forma en que las administraba el gobierno español o el virreinato español, pero existía una forma de organización, y esa forma de organización solo la trasladamos a un nuevo sistema propio que fuimos convirtiendo hasta lo que es el Estado moderno. Sayagues Lazo menciona o encuentra que la diferencia entre las personas de derecho público y de derecho privado debe buscarse en la realidad misma, ya que suelen presentarse una serie de personas jurídicas con finalidades genuinamente estatales. Ahorita se los voy a explicar para que lo entendamos mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, gracias. Bueno. Ahora las personas jurídicas públicas. Las personas jurídicas públicas están reguladas, bueno, las personas jurídicas como tales están reguladas en el Código Civil como distinción, ¿verdad? El artículo 15, que nos pusiera a leerlas, pero por el tiempo lo voy a leer yo. Nos explica cuáles son los de carácter público como carácter privado. Fíjense, y aquí es donde empieza la dificultad y la diferencia de entenderlas. Son personas jurídicas. 1. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. ¿Alguien tiene algún comentario con lo que acabo de leer? ¿Algo que les llame la atención? ¿No hay un parrafito ahí que les llame la atención? Perdón, No. licenciado, es que no me quedó claro. ¿Estamos hablando de públicas o de privadas? Es que como dicen personas jurídicas privadas. Estamos hablando de las personas jurídicas públicas y su distinción de las personas jurídicas privadas. Y el Código Civil, repito, para que lo tomemos mejor, es que esta diapositiva y esta parte lo difícil es determinar, si quieren leo toda la diapositiva para que entiendan la causal. De la enumeración que es el artículo 15, que ahorita lo vamos a leer, el Estado resulta ser la primera de las personas jurídicas de derecho público. Ahí no hay problema. Podemos decir que es la mayor. Pero existen, por otra parte, entidades cuya naturaleza es más difícil de determinar, por cuanto nacen como personas sometidas al derecho privado y se rigen por sus normas, como es el caso, por ejemplo, de las empresas de economía mixta, que ya se las voy a enseñar. Voy a repetir el artículo. Son personas jurídicas el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Este artículo nos estuviera explicando las personas de derecho público, pero nos pone al mismo nivel del Estado a las iglesias de cualquier culto. Fíjense ustedes, entonces, las iglesias tienen el mismo nivel que el Estado. En un Estado laico. ¿Verdad? Y ahí empiezan las contradicciones. Teóricas, pues, y dogmáticas, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Quién me va a decir que pensaba que una iglesia iba a estar equiparada en la ley al Estado como persona de derecho público? Creo que ninguno de ustedes lo hubiera comprendido así antes de leer este artículo. Creo que cuando llevamos Civil 1 y leímos este artículo no nos dimos cuenta de este detalle, porque no lo estábamos estudiando dentro del derecho administrativo, lo estábamos estudiando dentro del derecho civil. Ah, bueno, es una persona jurídica ya, ¿verdad? Pero acá lo estamos entendiendo como una persona jurídica de carácter público de primer grado. Numeral 2. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Viene otro término, interés público. Fíjense. 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, crear, ejercitar, proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otra orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. O sea, que ahí incluimos sindicatos, colegios profesionales, ahí incluimos cooperativas, ahí incluimos asociaciones civiles, qué sé yo. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente se consideran también como asociaciones. Y el cuarto, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso tercero podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por solo ese hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Para que marginen su código y lo entiendan, 1, 2 y 3, numerales 1, 2 y 3, son personas jurídicas de carácter público. ¿Ok? Y solo el inciso 4, que encierra cualquier cantidad, es las personas jurídicas de carácter privado. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, entonces tenemos claro, ¿verdad? Personas jurídicas de carácter público y personas jurídicas de carácter privado. Por el tiempo, voy a dejar hasta acá, con las disculpas nuevamente del caso, el miércoles terminamos, seguimos y les explico ya los criterios y explicarles cómo caben cada uno de los criterios. ¿Ok? Por favor, anótense los que están pendientes de examen en el espacio que dejamos en el Google Classroom. ¿Sí? Gracias, compañeros y compañeras, y feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.